Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene su nombre, Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, porque en El País en Blanco traemos las informaciones frescas y veraz. En El País en Blanco nos inventamos esto en vivo, El País en Blanco en vivo, con la realidad directamente. Entonces, hace varios minutos estábamos analizando lo que son las ejecutorias del gobierno, que son ejecutorias que están muy lentas, que únicamente son engaños, promesas falsas y mentiras a la población. Y hablábamos de lo que ha sido el llamado a huelga de una gran cantidad de asociaciones en las 14 provincias del Cibao para mañana, lunes 25 de abril del año 2022. En el día de hoy, 24 de abril, donde cumplimos 57 años de la gesta de la guerra de 65, como la gente le dice. Entonces, ya tenemos informaciones de que de las 14 provincias de Cibao, hay varias provincias que ya están encendidas. Entre esas provincias está Santiago, San Francisco de Macorís, que ya tienen contingentes policiales porque ya han comenzado las protestas en estas importantes ciudades del Cibao. Esas huelgas que están para mañana, que ya comenzaron y que ha comenzado a calentarse la pista de estas ciudades del Cibao, son protestas que entiendo que no debe ser únicamente el Cibao, sino el país entero debe apoyarla por la situación de que un gobierno, como han dicho estos organizadores, indolente, un gobierno indolente, han dicho estos organizadores, y esa es una realidad. Dice la información que tenemos de la no asistencia del presidente Luis Abinader el pasado viernes a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, ubicada en la zona colonial. Feria que hasta el día de hoy ha sido un fracaso, porque llevaron una feria a la zona colonial y queda muy distante por la situación que expusimos hace un rato. Entonces, el móvil del presidente no ir a la inauguración de la Feria del Libro fue que tuvo que convocar urgentemente al Consejo de Gobierno para planificar lo que podría ser un convenio o un acuerdo entre los
organizadores de esta importante huelga para el día de mañana en el Cibao, y no fue posible por la situación de que se reunieron en la gobernación de Santiago, pero el gobierno no pudo conciliar o ponerse de acuerdo para que estas personas pararan la huelga de mañana a través de un acuerdo de promesa, o pudiéramos decir, de más promesa falsa por parte del gobierno. Todos sabemos que cuando se trata del Cibao, se está tratando de las partes más importantes que tiene, pudiéramos decir, el país. Se está tratando de la mitad de la República Dominicana, porque aquí estamos hablando de 14 provincias, las 14 provincias del Cibao, que van a huelga en el día de mañana, y que estos municipios y estas ciudades como son Santiago y San Francisco de Macorís, que ya comenzaron la huelga y que está encendido y que hay contingentes policiales en estas ciudades, son ciudades que hay que prestarle atención, porque el Cibao, cuando el Cibao habla, hay que prestarle atención, porque es que son 14 provincias y los cibaeños saben reconocer y saben reclamar sus derechos y necesidades, y esa es la situación. Ahora, hubo una incapacidad del gobierno, porque este es un gobierno que no tiene equipo organizador, no tiene aparentemente conciliadores, y no pudieron detener que esta huelga no se hiciera a través de llegar a acuerdos. Entonces, aparentemente quienes se reunieron a conciliar esto, que el presidente de la República lo envió, no supieron hacerlo, no supieron conciliar, no supieron llegar a un acuerdo en esa reunión que se hizo en la gobernación de Santiago, y eso es algo preocupante. Entonces, esa marcha de huelga a paro para el día de mañana en las 14 provincias del Cibao, yo decía en el segmento anterior, en otro tema, que deben de agregarse no nada más las 14 provincias del Cibao, debe agregarse el país entero, porque es que las situaciones de cómo va marchando el gobierno no son situaciones favorables para la clase más desposeída. Un gobierno indolente que únicamente se preocupa por la clase de la oligarquía, a la clase que él representa. Y esa es la situación. Si hay huelga en el día de hoy, cumpliéndose los 57 aniversarios de la guerra del 65 en el Cibao, se debe a la incapacidad que ha tenido el gobierno para poder resolver los problemas que afectan a estas provincias. Y eso es algo preocupante, porque ya es una situación de que el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM han estado con una cantaleta que es la COVID-19, pero la COVID ya se alejó, y ahora la guerra de Ucrania, y ya tienen 2 años en el gobierno y no le han resuelto nada al país. Y ahí pudimos ver en este periódico del Nacional del día de hoy, 24 de abril de 2022, donde están haciendo la campaña de la reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, mientras se hace una campaña de reelección del presidente Luis Abinader, tenemos el pueblo lanzado a la calle, como lo vemos ahí en Santiago y San Francisco de Macorís, la noche de hoy, 24 de abril. Día de una gesta nacional, día de cumpleaños de la guerra de 65, y eso es algo preocupante. Entonces, quisimos traer este tema a colación porque no es posible que
el Cibao entero con sus 14 provincias vaya a una huelga para el día de mañana y que a la población no se le informe de que ya la huelga comenzó y que está caliente varias ciudades del Cibao, como son Santiago y San Francisco de Macorís. Todo el mundo sabe que cuando se trata de protesta, cuando se trata de reclamo, San Francisco de Macorís es uno de los principales pueblos de la República Dominicana que exige sus necesidades. Y eso es algo preocupante. Todas esas reivindicaciones que están pidiendo las 14 provincias de Cibao, no es Cibao solo que la debe pedir, el país, y no el país en blanco solo, es la República Dominicana a nivel nacional. Porque esto da pena y da lástima ver cómo está la población pasando hambre, cómo está la población cuando va a los supermercados, que es calculando lo que va a coger, porque los recursos económicos que tienen no le alcanzan, pues tenemos una inflación por mucho más de 2 dígitos y al gobierno no le importa eso y no han tomado medidas de lugar para controlar esta inflación, que el pueblo se está muriendo de hambre. Y es lamentable decirlo, y da vergonzoso y da pena que el pueblo tenga que decir que en la administración de Danilo Medina estábamos mejor. Si este es el gobierno de cambio. Pero ha sido un cambio, pero únicamente para favorecer a la oligarquía, para favorecer a los ricos y a los pobres que se los lleve el mismo diablo. Esa es la situación. Mientras a los ricos se les baja la tarifa de la luz, a los pobres se les aumenta un 9%. Mientras a los pobres infelices les quitan las raciones que da el plan social a personas de escasos recursos económicos, entonces a los ricos se les exoneran muchas cosas. A los ricos se les regalan los bienes del pueblo, mientras a los pobres ciudadanos de a pie que tienen 15 pesos para transportarse en la onza, que son los autobuses del Estado, el gobierno se los quita y le da la ruta a empresarios privados y le cobran 35. Y por eso vemos tantos problemas que ha tenido principalmente esta ruta del corredor de la Charle. En el día de ayer podíamos ver en la noticia donde habían varias personas que usaban esos transportes heridos porque desaprensivos de el otro grupo de transportistas se han sentido dolidos por esta decisión del presidente Luis Abinader de quitarle la ruta al Estado Dominicano y dársela al sector privado, y le han entrado a pedrada. Y por eso en el día de ayer veíamos 2 personas más heridas en esta guagua del corredor de la Charles. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación que tenemos. Un gobierno totalmente indolente, un gobierno enemigo de los pobres. Mientras en los hospitales están cayendo a pedazos sin medicamentos, que lleva un herido y para coserlo hay que salir a comprar un hilo porque el hospital no tiene. Entonces el presidente anuncia que hay 2.000 millones de pesos para facilitárselo a la clínica privada y a los pobres que se lo lleve el diablo. Y eso es algo preocupante porque son situaciones del gobierno indolente, un gobierno enemigo de la clase más desposeída. Y todo es promesa falsa, engaños, mentiras, que al pueblo se le quitan las raciones que da el plan social y entonces se le hace una ración donde el pueblo debe de comprarla
por 1,000 pesos, mientras en otra administración eso se les regalaba a la gente. Entonces son situaciones que no se comprenden. Que aquellos subsidios que se le daba a esos pobres infelices de la situación de lo que era comer el primero, que ahora se llama Supérate, que en vez de llegar a esa sencillez que se le facilitaba, que era mano amiga del Estado, a la clase más desposeída, se la quitaron. Pero entonces hay un grupo desaprensivo directamente desde el gobierno que le han hecho un robo a esta tarjeta, para que esos pobres infelices, cuando van a los centros comerciales a buscar esa mísera compra que el Estado le da, entonces le aparece que desaprensivo directamente desde el gobierno le robaron esa miseria que el Estado le facilita. Es el gobierno del cambio, es el gobierno que el pueblo tiene. Por eso en el día de hoy vemos las 14 provincias del Cibao que comienzan a encenderse, y con razones, que comienzan a encenderse porque el gobierno no le ha cumplido con las tantas promesas falsas que le ha hecho. Que en el hospital de San Francisco hemos visto que en los 2 años de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader, lo tiene San Francisco haciendo huelga para que le envíen una ambulancia a ese hospital, pero no hay posibilidad de enviar esa ambulancia al hospital de San Francisco de Macorís, pero sí hay más de 2,000 millones de pesos para regalárselo a clínica privada. ¿Por qué decimos que es regalárselo a la clínica privada? Porque es una facilidad que el gobierno le está dando para que lo paguen en 20 años. Mientras a los pobres infelices se lo está llevando el mismo demonio con los recursos que ellos tienen. Con sus recursos. Porque el presidente Luis Abinader y el PRM no es el dueño del Estado. Únicamente son los administradores de los recursos del pueblo. Y esa es la situación. Y por eso en el día de hoy vemos este tipo de situaciones. Promesa, únicamente promesa, cantaleta de que la COVID-19, de la guerra en Ucrania comenzó el mes pasado, y esta inflación que tenemos en la República Dominicana no es del mes pasado, es desde aproximadamente los dos años que va a cumplir el presidente Luis Abinader y el PRM en el gobierno. Y se le ha querido vender al pueblo una situación que no es la realidad. Ya ese pueblo no es un pueblo ciego, ese pueblo ha despertado. Y el pueblo sabe que todo eso que le hablan, que son mentiras, que son promesas que no se cumplen, el pueblo las conoce ya. Y esa es la situación. Los supermercados han volvido a retomar el nombre que tenían el gobierno de Hipólito Mejía, como la casa del terror. Que una familia pobre ya no puede ni siquiera comer. Que el gobierno, en vez de pasarle subsidio directamente a los productores nacionales, lo que hace es que se aprueban leyes para proteger a los extranjeros. ¿Para qué? Para seguir destruyendo a los productores nacionales. En vez de facilitarles a los productores nacionales lo que son los productos agrícolas, los fertilizantes, los tractores para arar la tierra y ponerla a producir las semillas que se necesitan, entonces se le pone la cosa más complicada y más difícil. Porque ha sido un gobierno que únicamente se ha enfocado en donde el presidente Luis Abinader tiene sus grandes intereses en el sector turismo.
Esa ha sido la situación. Aquí el presidente nada más invierte en turismo, porque ahí es que tiene sus grandes inversiones, pero el pueblo no ha entendido esa parte. Cuando vemos los procesos que tenemos en las construcciones, el sector construcción, usted ve que son aumentos demasiado exagerados, donde una funda de cemento que costaba hace más de un año 270 pesos, usted la ve en el día de hoy a 480 y a 500 pesos. Pero cuando usted lo analiza, usted ve que el principal productor de cemento del país es el presidente Luis Abinader, que tiene varias cementeras en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que los materiales de construcción van a bajar? No pueden bajar porque el principal productor de cemento del país es el presidente de la República. Y él, como presidente de la República, va a seguir trabajando para que se siga vendiendo cemento caro, porque así es que él gana, porque es un empresario. Y por eso tenemos un gobierno de empresarios. Un gobierno que lo único que ha hecho es perjudicar a la clase más desposeída. Y eso es algo muy preocupante este tipo de situaciones. Entonces, si el Cibao en el día de hoy está encendido, las 14 provincias del Cibao están cogiendo fuego, están quemando gomas, están peleando con los policías, eso es culpa del gobierno central, porque únicamente son promesas y no se cumplen con todas estas promesas que le han vendido al pueblo. Ya este es un pueblo que despertó. Este es un pueblo que las promesas ya los tienen cansados. Y por eso yo decía en el segmento anteriores de los engaños, la promesa falsa del gobierno y las mentiras. ¿Cómo es posible que el presidente Luis Abinader se traslade al sector de vivienda e inicia un programa de asfalto hace 15 días? Inmediatamente llevaron todos los equipos para asfaltar el sector de vivienda. El presidente salió, inmediatamente el presidente salió, recogieron todo y se lo llevaron. Y el presidente de la República sabe que no se ha asfaltado nada en vivienda, que asfaltaron únicamente unos 100 metros donde él estaba, en el parque de la Fiscalía. Entonces este es un gobierno de engaño, de mentira y promesa falsa. Y por eso la República Dominicana debe apoyar esa huelga que está haciendo el Cibao, que comenzó en el día de hoy, en el cumplimiento de los 57 aniversario de la guerra E-65. La República Dominicana completa debe apoyar la huelga que se están haciendo en las 14 provincias del Cibao en el día de hoy. Porque esa huelga que se están haciendo en las 14 provincias del Cibao en el día de hoy, que van a ser a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del martes, es por causa de incumplimiento de tanta promesa falsa del presidente de la República y el PRM, que no han cumplido con el pueblo dominicano.